te voy a contar algo que todavía me cuesta creer, y no porque sea increíble, sino porque me pasó a mí, el tipo más normal del mundo. Todo empezó un martes cualquiera, en la boda de un compañero de trabajo, en un salón enorme en las afueras de Valencia. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero Laura insistió. Decía que necesitábamos salir, que últimamente estábamos demasiado metidos en casa. Accedí, más por evitar la discusión que por entusiasmo. Nunca imaginé que esa noche, entre música, copas y luces cálidas, empezaría a desmontarse la idea que tenía de mi matrimonio. Recuerdo que llegamos algo tarde. Ella se había pasado media hora frente al espejo, retocando el maquillaje y buscando unos pendientes que, según decía, combinaban mejor con el vestido azul. Cuando por fin bajamos al coche, me dijo con una sonrisa cansada, prometo que hoy me voy a portar, nada de bailes raros. Lo dijo bromeando, porque en las últimas fiestas de empresa siempre acababa siendo la que más bailaba, aunque no conociera a nadie. Esa espontaneidad suya era parte de lo que más me atraía, o eso creía. Durante la cena todo parecía normal. Hablábamos con compañeros, brindábamos, nos reíamos. Pero hubo un detalle que me llamó la atención y que en ese momento pasé por alto. Laura no se sentó a mi lado. Dijo que así podía tener mejor ángulo de conversación con todos, y acabó en la otra punta de la mesa, justo frente a un tipo que no conocía. Era amigo del novio, un tal Marcos, de Madrid. Alto, de esos que parecen saber exactamente cómo moverse para que todo el mundo los mire. Entre plato y plato, los veía hablar, reírse, chocar las copas. No me molestó al principio, Laura siempre ha sido sociable. Pero había algo en su forma de inclinarse hacia él, de tocarse el pelo mientras lo escuchaba, que me incomodó. Cuando pasaron al postre y todos se levantaron para bailar, ella fue la primera en ir a la pista. Y él, detrás. Yo me quedé un rato con otro compañero, pero no podía dejar de mirarlos. No bailaban pegados, no hacían nada escandaloso, pero había una complicidad evidente, un tipo de comunicación silenciosa que uno solo nota cuando la ha tenido antes con esa misma persona. Después de un rato, fui hacia ellos. Le puse la mano en la cintura a Laura y le dije al oído que iba al baño. Esperaba que me siguiera, pero solo asintió y siguió bailando. Volví a la mesa y me serví otra copa. Me repetí que estaba exagerando, que no era más que una tontería. Sin embargo, cuando regresé 20 minutos después, ya no estaban en la pista. No fue hasta media hora más tarde que los vi, estaban fuera, en la terraza del salón, fumando. Ella no fuma. Se reían de algo, muy cerca, tan cerca que si alguien pasaba podría haber pensado cualquier cosa. Me quedé mirándolos desde dentro, como si observara una escena de una película ajena. En ese momento, por primera vez en 11 años, sentí que no conocía a la mujer que tenía delante. No la enfrenté. Me limité a terminar mi copa y fingir que no pasaba nada. Cuando nos fuimos de la boda, ella venía contenta, habladora. En el coche, me dijo, qué bien me lo he pasado, hacía tiempo que no me reía tanto. Yo apenas respondí. Me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, pero estaba dándole vueltas a lo que había visto. No quise discutir a esas horas. Llegamos a casa, se duchó y se durmió enseguida. Yo, en cambio, me quedé despierto, mirando el techo, con esa imagen de ella riéndose con ese hombre grabada en la cabeza. Los días siguientes fueron una especie de calma fingida. Laura volvió a su rutina, pero con una energía distinta. Salía más, decía que tenía que reunirse con clientes o que iba a tomar algo con amigas del máster. Nunca me había parecido sospechosa, pero ahora todo lo que decía me sonaba ensayado. Aún así, no tenía ninguna prueba, solo intuiciones, y las intuiciones sin hechos concretos solo sirven para volverte loco. Una tarde de viernes, mientras yo volvía del trabajo,
Me llamó para decirme que se quedaría en el centro a cenar con unas amigas. Le dije que perfecto, que yo aprovecharía para ver el partido. Pero a eso de las 11, un compañero me escribió para pasarme una foto del restaurante donde él estaba cenando con su esposa. En la foto, sin buscarlo, aparecía Laura al fondo, y a su lado, el mismo tipo de la boda. No se estaban besando ni tocando, pero la manera en que lo miraba era suficiente. No era la mirada de una amiga. Era esa atención plena que solo se tiene cuando alguien te interesa. Cerré el chat sin contestar, apagué la televisión y me quedé quieto, sin saber si enfadarme o sentirme ridículo. En lugar de llamarla, decidí esperar. Quería verla llegar, observar cómo iba a explicarlo. Entró en casa pasadas las 12:30, con un tono despreocupado. Perdón por la hora, se nos ha ido el tiempo, dijo mientras se quitaba los tacones. ¿Todo bien? Le respondí que sí. ¿Qué tal la cena?, pregunté, intentando mantener la voz neutra. Muy bien, necesitaba desconectar un poco. Y subió la voz para contarme un par de anécdotas de la noche con las chicas. Yo la escuché en silencio, sin interrumpirla, como si tomara nota mental de cada palabra. Ese fue el momento exacto en el que algo en mí cambió. No hice ninguna escena, no la interrogué. Pero dentro de mí supe que no volvería a mirar a Laura igual. No porque tuviera pruebas concretas, sino porque vi la seguridad con la que mentía. Era una mentira demasiado cómoda, como si llevara tiempo practicándola. Durante las semanas siguientes, mi casa dejó de parecerme mi casa. Los silencios eran más largos, las comidas más frías. Ella se reía mucho por WhatsApp, pero no conmigo. Si le preguntaba de qué se trataba, decía que eran memes o tonterías del grupo del trabajo. No insistí. Por fuera parecía tranquilo, pero por dentro estaba acumulando algo que no sabía cómo manejar, una mezcla de rabia contenida y tristeza anticipada. Lo más raro de todo fue un detalle tonto. Un día, buscando una chaqueta en el armario, encontré una entrada de tren en el bolsillo de un abrigo suyo. Era un billete de ida y vuelta Valencia-Madrid, de hacía 2 semanas, un miércoles en el que supuestamente había estado trabajando todo el día desde casa. No quise imaginar nada, pero no había explicación lógica. Cuando se lo comenté, dijo que era de una compañera que había usado su abrigo por error. Lo dijo sin pestañear, mirándome directo a los ojos. Me quedé en silencio. Era absurdo discutirlo, porque aunque lo negara, algo ya estaba roto. Empecé a fijarme en todo, los horarios, las llamadas, los cambios de humor. Pero lo peor no era eso, sino la forma en que, aun sabiendo que me mentía, yo seguía queriendo creerla. Es una sensación humillante, tener las piezas del rompecabezas delante y aún así negarte a ver la imagen completa. Un domingo, mientras desayunábamos, me preguntó si me apetecía hacer un viaje los dos, solo nosotros. Me sonó a compensación. Le dije que sí, pero sabía que esa propuesta no venía del cariño, sino de la culpa. Acepté porque necesitaba tiempo, necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a seguir fingiendo normalidad. Ese viaje nunca llegó a hacerse. La semana siguiente, algo pasó que terminó de confirmar lo que llevaba meses temiendo. Pero eso te lo cuento en la próxima parte, porque ese día fue cuando todo se vino abajo y dejé de ser el mismo. Aquel lunes parecía uno más, pero fue el día en que todo se aclaró. Había dormido mal, con esa sensación de estar viviendo en una especie de pausa incómoda. Laura se levantó antes que yo, se vistió deprisa y dijo que tenía una reunión presencial con unos clientes nuevos. Le pregunté a qué hora volvería y respondió con un depende que me dejó con una incomodidad que no pude disimular. Me dio un beso rápido y salió sin mirarme mucho, y yo me quedé en la cocina con el café frío, mirando la puerta como si esperara que regresara y dijera que era broma. No lo hizo. Pasaron las horas y no conseguía concentrarme en el trabajo.
Tenía la cabeza en otra parte, repasando todos los detalles de las últimas semanas, las excusas, los horarios incoherentes, el billete de tren que aún guardaba en el bolsillo de la chaqueta, las risas forzadas cuando le preguntaba con quién había estado. No podía más con esa incertidumbre. Así que hice algo que no tenía planeado hacer, algo que nunca había hecho en 11 años de matrimonio. Fui a buscarla. Sabía que había mencionado un coworking en Ruzafa donde supuestamente trabajaba a veces con otros diseñadores. Salí del trabajo al mediodía, sin avisar a nadie, y conduje hasta allí. Aparqué en doble fila y esperé unos minutos. No la vi entrar ni salir. Le escribí un mensaje corto: ¿cómo va la reunión? No lo leyó. Me quedé esperando un rato más, y al final decidí acercarme. El chico de recepción me dijo que no había ninguna Laura registrada ese día ni en los anteriores. Sentí un golpe seco en el estómago. Agradecí con una sonrisa tensa y salí del edificio. Me quedé un rato en el coche, con el motor apagado. Intentaba no sacar conclusiones precipitadas, pero ya no había espacio para la duda. Le llamé y no contestó. Mandé otro mensaje: ¿dónde estás exactamente? Nada. A los 10 minutos, me escribió: sigo en la reunión, hablamos luego. Era una respuesta demasiado inmediata y neutra, la típica que se manda para ganar tiempo. Entonces entendí que si quería saber la verdad tenía que verla con mis propios ojos. Pensé en Marcos. No tenía su número, pero recordaba su apellido porque el novio de mi compañero lo había mencionado el día de la boda. Lo busqué en redes. Encontré su perfil enseguida: vivía en Madrid, viajaba constantemente por trabajo y publicaba fotos en congresos, hoteles y cenas. La más reciente era del día anterior, en un restaurante de Valencia. No estaba solo. En la esquina de la foto se veía una figura de espaldas, el mismo cabello castaño que Laura, el mismo abrigo. Lo miré tanto rato que terminé convenciéndome de que no era imaginación. A esa hora me temblaban las manos, pero la rabia me mantenía firme. Abrí la ubicación del restaurante y conduje hasta allí sin pensar demasiado. No sabía qué iba a hacer si los encontraba, solo sabía que no podía seguir esperando en silencio. Cuando llegué, era un sitio moderno, con terraza cubierta y música suave. Entré con paso tranquilo, fingiendo seguridad. Desde la puerta los vi, en una mesa al fondo, riendo, ella con la mano sobre la copa y él inclinándose para hablarle al oído. No puedo describir con exactitud lo que sentí en ese instante porque no fue solo enojo. Era una mezcla de humillación, incredulidad y una especie de vacío que me dejó frío. No me lancé sobre ellos ni armé una escena, simplemente los observé unos segundos que me parecieron eternos. Ella lo miraba con esa atención que antes tenía solo conmigo, esa forma de escuchar como si el resto del mundo no existiera. Y él la tocó en el brazo al hablar, con esa naturalidad que solo se tiene cuando el contacto es habitual. Salí del restaurante sin que me vieran y me quedé afuera, apoyado en el coche. No sabía si gritar, llorar o reírme de mi estupidez. Pasaron unos minutos y decidí volver a entrar. No aguantaba más. Caminé hasta la mesa sin prisa, con la cabeza caliente y las palabras desordenadas. Laura levantó la vista, y cuando me vio, el color se le fue del rostro. Marco se quedó quieto, sin saber si levantarse o quedarse sentado. Vaya coincidencia, dije con una calma que no sentía. No sabía que tu reunión era aquí. Ella se quedó callada unos segundos, luego intentó recomponerse. Javier, no es lo que parece. Ah, ¿no? Contesté. Entonces explícame qué parece. El silencio fue lo único que escuché. Marcos intentó intervenir. Creo que será mejor que me vaya. Sí, mejor, le respondí sin mirarlo. Él se levantó y salió sin decir adiós. Ella lo siguió con la mirada y luego se giró hacia mí.
No había rastro de la Laura que conocía, esa mujer dulce y segura. Solo había nervios, torpeza y miedo. No quería que te enteraras así, murmuró. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. No lo negó. No intentó fingir. Lo dijo con una resignación que confirmaba todo. Me senté frente a ella. ¿Desde cuándo? Pregunté. No sé, empezó, bajando la voz. Un par de meses. ¿Un par de meses? Repetí despacio. ¿Y todo este tiempo pensaba seguir viéndolo y luego venir a casa como si nada? No era mi intención que pasara esto, dijo ella, intentando mantener la calma. Al principio solo hablábamos, fue después cuando. Cuando decidiste engañarme, la interrumpí. Ella bajó la mirada. No quería hacerte daño. Pues lo has conseguido de maravilla, le respondí. La gente alrededor fingía no mirar, pero el murmullo era evidente. Ella pidió que saliéramos a hablar fuera. Caminamos hasta la calle sin dirigirnos la palabra. Yo iba varios pasos por delante, intentando ordenar la avalancha de imágenes que me venían a la cabeza. En la acera, le pedí la verdad completa. No me conformaba con medias explicaciones. Me dijo que lo había conocido en un evento de diseño, que habían coincidido varias veces por trabajo y que se entendían bien. Usó esa expresión, entenderse bien, como si eso justificara todo. ¿Y qué soy yo entonces? Le pregunté. ¿Un error logístico, una costumbre? Eres mi marido, Javier, respondió, casi llorando. Pero las cosas se enfriaron entre nosotros, tú estabas distante, y cuando apareció él, me sentí. No sigas, le corté. No quiero escuchar que fue mi culpa. Ella me miró con los ojos rojos. No te estoy culpando, solo intento explicarte. No hay explicación que sirva, dije, y por primera vez noté que mi voz temblaba. Lo único que necesitaba era que me dijeras la verdad antes de llegar a esto. Se quedó callada. El silencio entre los dos pesaba más que cualquier palabra. Durante años había imaginado que si alguna vez me traicionaban reaccionaría con furia, pero lo que sentí fue diferente. Era una calma amarga, una claridad dolorosa que me decía que todo lo que habíamos construido ya no tenía base. Le pedí que volviera a casa por su cuenta. No quería compartir ni el mismo coche. Ella intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Me miró como si no supiera quién era. Y en cierto modo, tenía razón, ya no era el mismo. Conduje sin rumbo durante horas. Terminé aparcando junto a la playa, donde solo se escuchaban las olas y el sonido lejano del tráfico. Allí me quedé, intentando asimilar que la persona en la que más confiaba había decidido mentirme día tras día mientras dormíamos en la misma cama. No lloré. Era como si las lágrimas se hubieran quedado atascadas. Solo una rabia muda, una sensación de derrota. Cuando por fin regresé, ya era de noche. Laura estaba en el salón, sentada, con los ojos hinchados. Había preparado la maleta. Me dijo que se iría unos días con su hermana a Gandía. Le respondí que me parecía bien. No discutimos. No había nada más que decir. Antes de salir, dejó las llaves sobre la mesa y dijo, lo siento. No contesté. Cerró la puerta y el silencio que quedó fue tan absoluto que por primera vez entendí lo que significa estar realmente solo. Me quedé de pie en medio del salón, mirando las marcas que habían dejado los muebles que ella había movido, los huecos vacíos en los estantes, el olor de su perfume aún en el aire. Sabía que esa noche no iba a dormir. Y también sabía que, aunque no lo admitiera en voz alta, lo que sentía no era solo dolor, era una necesidad de que sintiera algo parecido, de que entendiera lo que me había hecho. Y en ese momento, mientras me servía un whisky sin apartar la mirada de la puerta por donde había salido, decidí que no iba a quedarme cruzado de brazos.
Si ella había elegido traicionarme, iba a conocer también lo que era perderlo todo. Pasaron 3 días desde que Laura se fue a casa de su hermana y durante ese tiempo no hubo ni una llamada, ni un mensaje, nada. El silencio se hizo tan espeso que el sonido del teléfono me ponía nervioso aunque no sonara. En el trabajo fingía normalidad, pero no lograba concentrarme. Mis compañeros notaban que algo iba mal, aunque nadie se atrevía a preguntar. Al llegar a casa, encontraba todo igual, su taza aún en la encimera, un par de camisetas en la secadora, los cepillos de dientes juntos como si nada hubiera pasado. Esa normalidad me irritaba. La casa seguía oliendo a ella, y eso era lo que más me enfadaba. No soportaba la idea de que pudiera seguir su vida tan tranquila mientras yo me quedaba deshecho en el mismo sitio donde me había mentido tantas veces. El jueves por la noche me escribió un mensaje: mañana paso a por algunas cosas. No quiero discutir, solo recoger lo necesario. No le respondí, pero me quedé despierto toda la noche imaginando la escena. No sabía cómo iba a reaccionar al verla. Tenía claro que no iba a suplicarle nada, pero tampoco pensaba dejar que entrara, recogiera sus cosas y se marchara como si fuera una visita cordial. Si iba a cerrar una etapa, al menos quería que escuchara lo que tenía que decir. Llegó al mediodía del viernes. Entró sin tocar el timbre, usando su copia de las llaves. Llevaba una mochila pequeña y una bolsa. Parecía tranquila, aunque sus manos temblaban un poco. No había pintado sus labios como solía hacerlo cuando salía, ni llevaba perfume. Cerró la puerta detrás de sí y me miró. Solo vengo un momento, dijo, evitando mis ojos. Yo estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados, observándola mientras se movía por el salón. Abrió el armario, empezó a guardar cosas, y esa actitud suya tan fría me encendió por dentro. ¿De verdad vas a fingir que esto es una mudanza cualquiera? Pregunté sin levantarme. Ella se detuvo un segundo, respiró hondo y respondió sin mirarme: no estoy fingiendo, Javier. Solo intento hacerlo sin hacerte más daño. ¿Más daño? Repetí, riéndome con amargura. No sabía que aún quedaba algo por romper. Dejó la bolsa sobre la mesa y se giró hacia mí. No quiero discutir. Claro que no quieres, le dije, porque discutir significaría asumir lo que hiciste, y prefieres evitarlo. Ella se cruzó de brazos, como si se protegiera de algo invisible. ¿Qué quieres que diga? Ya lo sabes todo. Quiero que lo digas tú, contesté, levantándome. Quiero oírlo de tu boca, sin rodeos, sin excusas. Te fui infiel, dijo sin titubear, clavando la mirada en mí. Y me arrepiento, pero ya está hecho. Ese ya está hecho me atravesó como una cuchilla. Su tono era seco, no había dramatismo, ni súplica. Era una constatación, como quien habla de una tarea completada. Me acerqué un poco, intentando controlar el temblor de mi voz. ¿Y qué sentiste cuando lo hacías? ¿Pensabas en mí o simplemente te daba igual? No lo planeé, dijo ella con un hilo de voz. No fue una venganza ni algo calculado. Entonces fue peor, respondí, porque ni siquiera te hizo falta una razón. Ella dio un paso atrás. No estoy aquí para justificarme. ¿Y para qué estás? ¿Para recoger tus cosas y largarte como si nada hubiera pasado? Pregunté elevando el tono. No quiero pelear, repitió, pero su voz temblaba. Pues yo sí, grité. Porque tú rompiste todo y ahora pretendes irte limpia. Ella se apartó un poco, mirando hacia la puerta. Javier, por favor, no hagas esto más difícil. ¿Difícil? Me acerqué aún más. Difícil fue verte fingir cada día, escuchar tus mentiras, creer que seguíamos siendo algo. Difícil fue aguantar mientras tú te ibas con otro. Ella apretó los labios, intentando mantener la compostura.
No quiero hablar más, esto no lleva a nada. Lleva a que me digas por qué, insistí. No quiero respuestas vagas, quiero la verdad. Porque me sentía vacía, dijo al fin, alzando la voz. Me sentía sola, aunque durmiera contigo cada noche. Tú estabas siempre cansado, siempre distante, nunca me escuchabas. Cuando conocí a Marcos, me hizo sentir viva otra vez, y no supe poner límites. Viva, repetí despacio. Así que yo era la muerte, ¿no? No es eso, no busques interpretaciones, contestó con los ojos llenos de lágrimas. Te quise, pero las cosas cambiaron. No sé en qué momento dejamos de ser los mismos. Yo sí lo sé, le interrumpí. El día que decidiste mentir. Nos quedamos mirándonos, los dos respirando rápido. Era la primera vez que la veía llorar sin intentar ocultarlo. Las lágrimas le corrían por la cara, pero yo no sentía compasión. Sentía rabia. Todo lo que había soportado, todas las dudas, los silencios, las noches vacías, y ahora me venía con un discurso de me sentía sola. ¿Sabes qué es lo peor? Dije, que aún intentas pintarte como víctima. No estoy haciendo eso, respondió entre sollozos. Estoy diciendo la verdad. La verdad llegó tarde, le corté. Si de verdad te arrepintieras, habrías parado antes, o al menos habrías tenido el valor de contármelo sin que te descubriera. Ella se acercó, intentando tocarme la mano. Javier, por favor, no me odies. Retiré la mano de inmediato. No te preocupes, no pienso malgastar energía odiándote. No quiero que te quedes con rencor, dijo bajando la cabeza. Entonces no me pidas nada más, le respondí. El silencio se alargó varios minutos. Ella siguió recogiendo algunas cosas, sin mirarme, y yo me quedé de pie en medio del salón, observando cada movimiento suyo como si tratara de memorizar la última escena de algo que había terminado. Pero mi mente no paraba de pensar en lo que vendría después. No me bastaba con discutir, necesitaba que entendiera lo que había destruido. Cuando terminó de guardar sus cosas, se detuvo frente a la puerta. No quiero irme odiándote, dijo, mirándome de frente. Pues no lo hagas, contesté, pero entiende que no vas a irte tranquila. ¿Qué quieres decir? Preguntó, confundida. Que esto no termina aquí, respondí con voz baja pero firme. No vas a seguir con tu vida como si nada. Ella frunció el ceño, intentando entender si hablaba en serio. No me amenaces, Javier. No es una amenaza, dije. Es una consecuencia. Ella dio un paso atrás, con la respiración agitada. Si vas a hacer algo, hazlo, pero no me asustes. No tengo que asustarte, contesté. Lo que voy a hacer es mucho peor que eso. No lo entiendo, dijo, y su voz ya sonaba al borde del llanto. Lo entenderás pronto, le respondí, abriendo la puerta para que saliera. No gritó, no discutió más. Solo se fue. Cuando cerré la puerta, me quedé quieto, escuchando el ruido de sus pasos alejándose por el pasillo. Me quedé ahí unos segundos, respirando hondo, intentando calmarme. Todo lo que había contenido durante semanas salió de golpe. Golpeé la mesa con tanta fuerza que una copa se cayó y se rompió en el suelo, pero ni siquiera la levanté. No podía pensar con claridad. Lo único que tenía en la cabeza era la imagen de ella saliendo, llevándose sus cosas, dejando atrás el desastre que había creado. Esa noche no dormí. Me pasé horas revisando papeles, correos, facturas. Tenía acceso a todo, a las cuentas compartidas, al seguro del coche, a la hipoteca. Ella había construido su comodidad sobre una vida que yo había trabajado cada día, y ahora iba a conocer lo que significaba perderla. No iba a ponerle una mano encima ni iba a gritarle más, pero no iba a dejar que siguiera su vida con la misma tranquilidad con la que me había mentido.
Empecé por lo más sencillo, anulé las tarjetas secundarias, cambié las contraseñas de las cuentas, bloqueé sus accesos. No era venganza emocional, era una corrección práctica. Si quería rehacer su vida, que lo hiciera desde cero, como yo tendría que hacerlo. A las 3 de la madrugada aún seguía frente al ordenador, revisando movimientos y cancelando autorizaciones. Cada clic era una especie de alivio. No por el dinero, sino por el control. Por primera vez en semanas sentía que podía decidir algo. Cuando terminé, cerré el portátil y me quedé en silencio. No me sentía mejor, pero sí más estable. Sabía que al día siguiente volvería a buscarme, que habría lágrimas, justificaciones, promesas de que todo podía arreglarse. Pero en ese momento ya no quedaba nada que arreglar. Solo quedaba la parte de mí que iba a mostrarle que las decisiones tienen precio. A la mañana siguiente, me desperté con la misma claridad con la que uno se levanta antes de hacer algo que lleva tiempo planeando. No me temblaban las manos ni me sentía culpable, solo tenía la determinación de actuar con precisión. Lo primero que hice fue revisar todos los documentos legales que teníamos en común, la hipoteca del piso, el coche, las cuentas de ahorro. Todo estaba a mi nombre, excepto una cuenta pequeña donde transfería dinero para sus gastos personales. En cuanto terminé de comprobarlo, fui al banco y cancelé las tarjetas adicionales sin previo aviso. El empleado me miró con cara de duda, pero no preguntó nada. Cuando firmé los papeles, sentí una calma tensa, como si cerrara una puerta con llave. Después fui al seguro del coche. Ella conducía mi vehículo con frecuencia, pero estaba incluido como segundo titular. Eliminé su nombre del contrato y pedí que la nueva póliza quedara activa de inmediato. Al salir, encendí un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. No me importaba. Había algo en el acto de tomar el control que me hacía sentir lúcido. No se trataba de destruirla, sino de cortar todo vínculo que le diera poder sobre mí o sobre lo que habíamos construido juntos. Por la tarde, recibí su llamada. No contesté al principio, pero insistió varias veces hasta que lo hice. ¿Qué has hecho con las cuentas?, preguntó sin saludo previo, con la voz alterada. He puesto las cosas en orden, respondí con tranquilidad. Ya no tienes acceso a nada que dependa de mí. No puedes hacer eso, Javier, necesito el dinero para el alquiler, dijo, conteniendo el llanto. Si puedo, y lo he hecho, le respondí sin elevar la voz. Si querías independencia, ya la tienes. No seas cruel, pidió, no me dejes tirada así. No te estoy dejando tirada, contesté, te estoy dejando libre, que era lo que querías. Colgué sin darle oportunidad de seguir hablando. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, esperando sentir algo, pero no sentí nada. Ni satisfacción ni tristeza, solo una especie de quietud. Esa misma noche comencé la segunda parte de mi plan. Teníamos amigos en común, gente que nos conocía como pareja estable, la pareja que todos admiraban por lo bien que parecía irle. Decidí contarles la verdad sin adornos ni exageraciones, con hechos claros. No lo hice para humillarla, sino porque no soportaba la idea de que siguiera vendiendo la imagen de víctima o de esposa abandonada. Empecé por los más cercanos, Pablo y Nuria, los padrinos de nuestra boda. Les envié un mensaje directo, no sé si habéis hablado con Laura, pero si lo hacéis, que sepáis que me engañó durante meses con otro tipo. No necesito consejos, solo quiero que sepáis por qué se acabó todo. La respuesta fue inmediata. Nuria escribió que lo sentía mucho, que no entendía nada. Pablo me llamó. Hablamos unos minutos, me dijo que ellos ya habían notado cosas raras, pero no quisieron meterse. No los culpé. En realidad, nadie quiere ser el que avisa. Durante los días siguientes, su círculo empezó a enterarse. Algunos se mantuvieron neutrales, otros se alejaron. No era mi intención aislarla,
pero inevitablemente, su imagen empezó a deteriorarse. Ella me escribió varios mensajes pidiéndome que parara, que no involucrara a los demás. No respondí. Pensaba que si yo había tenido que soportar el ridículo de verla con otro, ella podía enfrentarse a la incomodidad de que sus amigos supieran quién era realmente. Una semana después, la vi por primera vez desde aquella confrontación. Me esperó frente al portal del edificio cuando llegaba del trabajo. No llevaba maquillaje, se la veía agotada. Necesito hablar contigo, dijo con tono bajo. No hay nada que hablar, contesté mientras abría la puerta. Por favor, Javier, solo unos minutos, insistió. No tenía intención de discutir en medio de la calle, así que subimos al piso. Entró despacio, mirando todo como si estuviera entrando en un lugar ajeno. Se quedó de pie frente al sofá, sin saber dónde ponerse. Sé lo que estás haciendo, dijo al fin. Estás intentando hundirme, hacer que todo el mundo me vea como una traidora. No necesito hacer nada, le respondí, tú sola lo hiciste. Estás disfrutando de esto, me acusó. No lo estoy disfrutando, contesté, simplemente estoy devolviendo el equilibrio. El equilibrio no es venganza, dijo, con lágrimas contenidas. Estás siendo cruel por puro orgullo. Orgullo no, le dije. Dignidad. No tienes derecho a arruinarme, replicó con rabia. He cometido un error, pero no merezco que me destruyas. Error. Repetí. Un error es olvidar un aniversario, no acostarte con alguien mientras sigues casada. No me vengas con moral ahora. Ya no sé qué quieres de mí, dijo ella, frustrada. Si querías que me sintiera culpable, lo has conseguido. Si querías que me quedara sin nada, también. ¿Qué más necesitas? Que aprendas lo que significa perderlo todo, respondí sin dudar. No por venganza, sino para que entiendas que lo que hiciste tiene consecuencias. Ella se echó a llorar, pero ya no me afectaba. No era frialdad, era una especie de distancia definitiva. Ya no la veía como mi esposa, sino como alguien que había cruzado una línea sin posibilidad de retorno. No vas a poder vivir tranquilo así, me dijo, levantando la cabeza. Nadie puede. Eso lo veremos, le contesté. Te vas a quedar solo, añadió. Prefiero estar solo que vivir con alguien que me miente cada día, respondí. Se quedó callada unos segundos, respirando agitada. Luego, con voz casi apagada, dijo, no quiero seguir discutiendo. Solo vine a pedirte que me dejes empezar de nuevo. Ya empezaste de nuevo cuando te fuiste con él, le respondí. No con él, dijo rápido. Ya no estoy con él, terminó antes de que tú lo supieras. No me interesa, corté. Lo que hiciste no cambia porque él se haya ido. Nos quedamos en silencio. Ella se limpió las lágrimas con la manga y miró alrededor como si estuviera despidiéndose. Siempre pensé que eras diferente, dijo, que aunque nos hiciéramos daño, no llegarías tan lejos. Y yo siempre pensé que no me traicionarías, contesté. Supongo que los dos nos equivocamos. Salió sin mirar atrás. Cerré la puerta y me apoyé contra ella unos segundos. No me sentía triunfante ni liberado, pero al menos había puesto límites. Esa misma noche hice algo más, redacté una carta dirigida al abogado que había gestionado nuestra hipoteca. Le pedí que preparara los documentos para iniciar el proceso de separación formal y que en la división de bienes ella no recibiera compensación alguna. Al día siguiente me reuní con él y le expliqué la situación. Me dijo que, legalmente, el adulterio ya no afectaba los términos del divorcio, pero podía argumentar la falta de aportación económica y quedarme con la vivienda. Acepté sin dudar. Durante las semanas siguientes, me dediqué a ejecutar todo con precisión. Cambié los contratos de servicios, quité su nombre de todo registro, actualicé la dirección de correspondencia.
No hubo lugar para la improvisación. Cada trámite cerrado era un recordatorio de que estaba recuperando mi espacio, mi orden y mi control. Ella me escribió varias veces, algunas con tono agresivo, otras pidiendo perdón. No respondí ninguna. Un día, recibí una llamada de su hermana. Me pidió que parara, que Laura estaba destrozada, que había perdido el trabajo porque se había ausentado varios días por problemas emocionales. Escuché en silencio y cuando terminó, solo dije, lo siento, pero no puedo hacer nada por ella. Si puedes, Javier, insistió. Puedes dejar de hacerle la vida imposible. Yo no le hice nada, contesté. Se lo hizo sola. Colgué y apagué el teléfono. No era indiferencia total, pero sabía que si seguía atendiendo llamadas o escuchando historias de arrepentimiento, terminaría cediendo, y eso era lo único que no podía permitirme. Había perdido demasiado por confiar ciegamente. Esa noche, al revisar mis correos, vi uno de ella. No lo abrí enseguida. Estuve varios minutos mirando el asunto, solo quiero que leas esto. Al final lo abrí. Decía que entendía lo que sentía, que merecía mi rabia, pero que su arrepentimiento era real. Me pedía que no la destruyera más, que no quería volver conmigo, solo que la dejara en paz. Terminé de leerlo y lo borré sin responder. No por crueldad, sino porque ya no había nada que hablar. A partir de ese momento dejé de hacer movimientos directos. No necesitaba seguir actuando. Lo que quería ya estaba hecho, su estabilidad se había derrumbado, sus mentiras habían perdido fuerza y la imagen que proyectaba ya no coincidía con la persona que era. Mi vida seguía marcada, sí, pero con la tranquilidad de saber que no me había quedado inmóvil esperando justicia. La había ejecutado con mis propias manos, sin gritos, sin violencia, solo con hechos. Esa fue mi venganza, quitarle todo lo que me quitó a mí, pero sin mancharme las manos, solo cerrando cada puerta que había abierto mientras me mentía. Pasó más de un mes desde la última vez que la vi. Durante ese tiempo me acostumbré a la rutina sin ella, a las mañanas en silencio, al café sin conversación, a los fines de semana vacíos. No era felicidad, era simplemente estabilidad. No me importaba si llamaba o no, pero en el fondo esperaba que lo hiciera. Una tarde de viernes, mientras salía del trabajo, recibí un mensaje suyo, necesito verte, solo para cerrar todo de forma civilizada. Dudé un rato, pero accedí. Quedamos el domingo en una cafetería cerca del parque donde solíamos pasear. No por nostalgia, sino porque me parecía un lugar neutral. Llegué antes que ella, pedí un café y me senté junto a la ventana. Cuando entró, la reconocí de inmediato. Se la veía más delgada, el rostro sin maquillaje, el gesto cansado. Llevaba una chaqueta gris y un bolso pequeño. Se acercó despacio y preguntó si podía sentarse. Asentí sin decir nada. Pasaron unos segundos de silencio incómodo. Gracias por venir, dijo al fin. Dijiste que quería cerrar todo, le respondí. Así que hablemos. No voy a dar más excusas, comenzó. Ya sé que no sirven. Solo quiero que sepas que no fue algo planeado. No busqué herirte, pero lo hice. Y no hay día que no me arrepienta. El arrepentimiento llega cuando ya no hay remedio, le dije sin mirarla. Si lo hubieras pensado antes, no estaríamos aquí. Lo sé, respondió. Pero aún así quiero pedirte perdón. No por limpiar mi conciencia, sino porque necesito que me escuches una vez sin rabia. Levanté la vista. No mentía. Se notaba en su voz, en su respiración. Pero eso no borraba nada. Te escucho, le dije. Pero no esperes que te diga que te perdono. No lo espero, respondió con calma. Solo quiero que sepas que me equivoqué y que lo sé. Perdí todo lo que tenía por una estupidez.
Creí que necesitaba algo diferente, y cuando lo tuve me di cuenta de que no valía nada. Ahora lo entiendes, contesté, cuando ya no hay marcha atrás. Sí, ahora lo entiendo, dijo sin vacilar. Pero también quiero que sepas que no estoy aquí para suplicarte nada. No busco volver, ni pedirte otra oportunidad. Sé que eso ya no existe. Esa última frase me descolocó. Esperaba una súplica, no resignación. ¿Entonces qué quieres? Pregunté. ¿Solo paz? Quiero que no me odies, respondió. No quiero que la historia de lo que fuimos se convierta solo en una herida. No me refiero a que olvides, solo que no te quedes atrapado en esto. Me quedé callado un rato. No sabía qué responder. Había pasado tanto tiempo imaginando lo que le diría, ensayando frases llenas de rabia o desprecio, y en ese momento ninguna tenía sentido. Había algo en su tono que no buscaba justificar nada. Era la voz de alguien que sabía que había perdido y que aceptaba las consecuencias. No te odio, le dije al fin. Tampoco te tengo cariño. Simplemente no siento nada. Y eso, créeme, es peor que el odio. Ella asintió despacio. Lo sé. Pero si algún día recuerdas algo bueno, aunque sea un instante, quiero que sepas que no todo fue mentira. No todo, pero lo suficiente, le respondí. Pidió un té, pero apenas lo tocó. Seguimos hablando sin levantar la voz, con pausas largas. Me preguntó si iba a seguir adelante con el divorcio. Le dije que sí, que los papeles estaban casi listos. No discutió. Dijo que lo entendía, que no esperaba menos. Le expliqué que se quedaría sin parte de la casa porque no había aportado económicamente y que ya no había motivo para mantener nada conjunto. No protestó, ni siquiera intentó negociar. He perdido el trabajo, dijo de repente. No me sorprende, lo veía venir. No podía concentrarme, estaba agotada. Me he mudado con mi hermana por ahora. No te deseo nada malo, le respondí, pero eso es parte de lo que elegiste. Cada acción tiene su resultado. Sí, y lo acepto, dijo con firmeza. No te pido ayuda, no busco que me rescates. Solo quiero irme sabiendo que al menos te dejé mi versión, no para justificarme, sino para no desaparecer con la imagen que te quedó de mí. La imagen no la elegiste tú, le dije. La construiste con tus actos. Lo sé, contestó, y no la cambiaré. Pero tampoco quiero que pienses que todo lo que vivimos fue falso. Hubo amor, Javier, aunque se haya acabado mal. Hubo, repetí. En pasado. Nos quedamos en silencio un rato más. Afuera la gente paseaba, los camareros pasaban con bandejas, la vida seguía. Ella jugueteaba con la taza, como si buscara algo que decir y no lo encontrara. Cuando pienso en todo, dijo al fin, lo peor no es haberte perdido, sino haberme dado cuenta demasiado tarde de lo que valía lo que teníamos. Y aunque suene vacío, daría cualquier cosa por poder deshacer lo que hice. Pero no puedes, le respondí. Y yo tampoco puedo seguir cargando con esto. Necesito cerrar de verdad. Por eso estoy aquí, repitió. No quiero que quede pendiente nada. Ni odio, ni promesas, ni deudas. Solo quiero dejar las cosas en paz. Entonces lo dejamos así, dije, sin levantar la voz. Sin rencor, pero sin volver atrás. Asintió, respiró hondo y miró por la ventana. Se quedó unos segundos en silencio y luego me miró. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme? No lo sé, le respondí con honestidad. Tal vez con el tiempo, cuando deje de doler. Pero no hoy. Me conformo con eso, dijo. Saber que al menos lo intentas. Terminó su té, dejó el dinero en la mesa y se levantó. Dudó un instante antes de irse. Cuídate, Javier, dijo al fin.
Tú también, contesté. La vi alejarse por la calle hasta que desapareció entre la gente. No la seguí con la mirada mucho tiempo. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza, como si una parte de mí terminara de aceptar que todo lo que alguna vez fuimos ya no existía. Pagué la cuenta, salí del local y caminé sin rumbo. No tenía prisa por llegar a casa, porque ya no me esperaba nadie. Pero por primera vez desde todo lo ocurrido, no sentí rabia. Solo una tranquilidad silenciosa, la de alguien que ya no tiene nada que decir. Esa noche, en casa, abrí una caja donde guardaba cosas suyas, fotos, cartas, entradas de cine. No las rompí ni las tiré. Solo las guardé en un cajón y lo cerré. Era mi forma de poner punto final. Ya no necesitaba castigarla ni recordarla con resentimiento. Había pasado la etapa del enojo, del control, del ajuste de cuentas. Ahora solo quedaba aceptar. Pensé en todo lo que había hecho desde el día que descubrí la infidelidad, la confrontación, la venganza, el silencio, la distancia. Y entendí que cada paso había sido necesario para llegar justo a ese momento. No me sentía orgulloso, pero tampoco arrepentido. Era el proceso lógico de alguien que había sido traicionado y que necesitaba recuperar el control de su vida. Esa fue nuestra última conversación. No volvimos a hablar. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales. Con el tiempo, su recuerdo se volvió más simple, menos cargado. Ya no me dolía pensar en ella, solo me resultaba extraño haber compartido tantos años con alguien que ya no existía en mi día a día. Aprendí que no todo se arregla con justicia ni con venganza, que hay cosas que simplemente se terminan, aunque duelan. Y aunque no lo diría en voz alta, aquella última charla me dio lo único que necesitaba, cierre. No perdón, no reconciliación, solo la certeza de que podía seguir adelante sin mirar atrás. Esa noche dormí por primera vez sin soñar con ella, sin imágenes, sin frases pendientes. Solo dormí. Y eso fue suficiente. Han pasado casi 6 meses desde aquella última conversación con Laura. Cuando miro atrás, me cuesta reconocerme en el hombre que era antes de todo. No porque haya cambiado de manera radical, sino porque ya no reacciono igual ante las cosas. Antes me preocupaba mucho mantener la estabilidad, evitar conflictos, creer que mientras todo pareciera en orden, lo estaba. Ahora entiendo que hay silencios que no son paz, que pueden esconder una distancia que crece sin que uno la note. No fue una lección que pedí, pero la aprendí a la fuerza, y me cambió la forma de ver todo, incluso a mí mismo. Durante las primeras semanas después de firmar los papeles del divorcio, la casa se sintió extraña. No era tristeza lo que sentía, sino una especie de vacío funcional. Me levantaba, trabajaba, comía, dormía, pero todo sin emoción. La rutina se había vuelto un mecanismo automático. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que ese vacío también tenía su utilidad. Me obligaba a ocupar el espacio con cosas nuevas, a recuperar hábitos que había dejado olvidados, a poner atención a detalles simples que antes ignoraba. Empecé a salir a caminar después del trabajo, a cocinar solo para mí sin pensar en que alguien más tenía que aprobar el sabor, a ordenar los armarios y tirar todo lo que no me servía. Era un proceso lento, pero constante. Los fines de semana fueron los más difíciles. Estaba acostumbrado a tener planes en pareja, a compartir el tiempo, aunque fuera en silencio. Ahora los sábados se alargaban y los domingos parecían no terminar. Al principio intenté llenarlos viendo series o saliendo con compañeros del trabajo, pero nada funcionaba. Fue recién cuando empecé a pasar tiempo conmigo mismo, sin buscar distracciones, que algo empezó a cambiar. Aprendí a soportar el silencio, a no necesitar ruido constante. Al principio me costaba, porque en ese silencio aparecían los recuerdos. Recordaba las discusiones, las cenas, los viajes, y por un momento volvía la pregunta inútil de ¿por qué?
pero ya no buscaba respuestas. Entendí que hay cosas que simplemente suceden, no porque haya un motivo lógico, sino porque las personas cambian sin avisar. Un día me encontré con Pablo, el amigo que había sido padrino de nuestra boda. Me invitó a tomar algo y acepté. No hablábamos desde que todo se desmoronó. En cuanto nos sentamos, me miró con esa cara de quien no sabe cómo empezar una conversación complicada. Te veo mejor, dijo al fin. Pensé que ibas a tardar más en levantar cabeza. No me quedaba otra opción, respondí. O me quedaba estancado o seguía adelante. ¿Y cómo te sientes ahora?, preguntó. Tranquilo, contesté después de pensarlo. No feliz todavía, pero tranquilo. Charlamos un rato sobre cosas sin importancia y luego mencionó que había visto a Laura unos días antes. Me dijo que estaba viviendo en Gandía y que trabajaba como freelance para una pequeña agencia. No sentí curiosidad ni enojo. Simplemente asentí y cambié de tema. Fue en ese momento cuando supe que realmente había pasado página. Ya no necesitaba saber nada más de ella. No me importaba si le iba bien o mal, si tenía a alguien nuevo o si estaba sola. Era parte de otro tiempo, y yo ya no pertenecía a ese tiempo. A mediados de mayo decidí hacer un viaje corto. No tenía un destino claro, así que tomé el coche y conduje hacia el norte. Paré en varios pueblos, comí en bares pequeños, hablé con desconocidos. No buscaba compañía, solo quería ver lugares donde nadie me conociera. Cada parada tenía un valor simple, una conversación sin historia, una comida sin recuerdos, una noche sin fantasmas. Fue en ese viaje donde entendí que había vuelto a tener control sobre mis decisiones. Nadie esperaba nada de mí, y por primera vez en años, no me sentía culpable por pensar solo en mí. Cuando regresé a Valencia, ya no veía el piso como un espacio lleno de recuerdos, sino como un punto de partida. Pinté las paredes, cambié los muebles de sitio y guardé todo lo que tenía relación con ella. No para borrar el pasado, sino para dejar de vivir dentro de él. Cada cambio era una forma de afirmar que la vida continuaba. Me sorprendió descubrir que disfrutaba de las cosas pequeñas que antes pasaban inadvertidas. Cocinar sin prisa, leer antes de dormir, salir a comprar sin mirar el reloj. No necesitaba grandes planes, solo sentir que los días volvían a tener sentido. Con el tiempo también empecé a hablar de lo ocurrido sin la incomodidad inicial. No me daba vergüenza reconocer que me habían engañado. Lo veía como un hecho, algo que me pasó y que superé. En una cena con compañeros, uno de ellos comentó que estaba pasando por algo parecido, y sin darme cuenta, terminé dándole consejos. Le dije que no buscara entender el porqué, que se concentrara en él mismo. Mientras hablaba, me di cuenta de que lo decía convencido. Ya no repetía frases por orgullo, sino porque lo había vivido y sabía que lo único que te saca adelante es aceptar la realidad sin adornos. En junio llegó la notificación oficial de que el divorcio estaba completado. Fui al juzgado, firmé los últimos papeles y salí sin mirar atrás. No había ceremonia, ni cierre emocional, solo un trámite. Pero en ese gesto simple se resumía todo, el final legal de una historia que ya había terminado hacía mucho. Al salir, me di cuenta de que no sentía ni alivio ni tristeza, solo una calma completa. Era como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Esa misma semana, un compañero me propuso unirme a un proyecto nuevo en la empresa, algo que implicaba viajar a otras ciudades. Acepté sin pensarlo. Me gustaba la idea de moverme, de cambiar de entorno, de no quedarme en el mismo sitio donde todo había pasado. Los primeros viajes fueron agotadores, pero me ayudaron más que cualquier terapia. En cada lugar conocía gente nueva, hablaba poco de mí y escuchaba mucho. Empecé a ver que la vida no se detiene por una traición, que lo único que cambia es la manera en la que decides seguir viviendo. A veces,
cuando llegaba tarde al hotel y me quedaba solo, pensaba en cómo habría sido todo si ella no hubiera hecho lo que hizo. Pero esa pregunta ya no tenía peso. Entendí que la fidelidad no es una obligación, es una elección. Y si alguien elige romperla, no hay nada que uno pueda hacer para evitarlo. Lo único que queda es decidir qué hacer con el daño que deja. Yo decidí transformarlo en un límite, no en una herida permanente. A los 6 meses exactos de todo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de ella. Decía simplemente, gracias por haberme dejado hablar aquella vez. Espero que estés bien. No respondí. No por rencor, sino porque no tenía sentido abrir una conversación que ya estaba cerrada. Guardé el mensaje un momento, lo leí 2 veces y luego lo borré. Esa fue la última vez que supe de ella. Hoy mi vida es distinta. No perfecta, pero clara. Trabajo más enfocado, salgo cuando quiero, duermo sin sobresaltos. A veces me cruzo con parejas que se toman de la mano por la calle y me vienen recuerdos, pero ya no duelen. Me recuerdan que alguna vez tuve eso, y que ahora tengo otra cosa, paz. No una paz decorativa ni vacía, sino la que llega cuando uno deja de luchar contra lo inevitable. No me considero una víctima ni un héroe. Simplemente alguien que pasó por algo y aprendió. Si algo saqué de todo esto es que la confianza no se regala a cualquiera y que el amor, por sí solo, no basta. Se necesita respeto, y cuando se pierde, no hay forma de recomponerlo. No hay vuelta atrás, y aceptar eso fue lo que me devolvió la libertad. Si me preguntas qué haría diferente, probablemente nada. No porque haya sido perfecto, sino porque cada paso, incluso los más duros, me llevó hasta aquí. No me arrepiento de haber confiado, porque eso dice más de mí que de quien me falló. Tampoco me arrepiento de haber cerrado las puertas, porque eso me permitió empezar de nuevo sin resentimiento. Ahora, cuando salgo por la mañana y cierro la puerta de casa, no pienso en lo que perdí, sino en lo que todavía puedo construir. Y aunque no busco nada ni a nadie, sé que si algún día vuelve a aparecer alguien en mi vida, será diferente. No porque tenga miedo, sino porque ahora sé que quiero y que no pienso volver a permitir. Esa es mi historia. No tiene un final épico ni un renacimiento milagroso. Solo tiene una verdad simple: se puede sobrevivir a que te rompan, siempre que uno decida no quedarse roto.